Hemos Doctor, quedado en los 10. disculpe, buenas. Yo también, disculpe, recién me voy a llegar a mi casa. ¿Será que puedo tener mi cámara apagada? 10 minutos máximo, después los elimino. Bueno, ¿están viendo las diapositivas? No. No, doctor, no se ve. ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué están viendo? Su fondo de pantalla, doctor. Ah, sigue. Castillo de Chamberlain. Ahora sí, doctor. Ya está la diapositiva. Ya, perfecto. Esto hemos visto ya en la anterior clase. Sin embargo, necesito recapitular para poder explicar lo que implica a continuación. El marco teórico dijimos que se emplea en dos momentos cuando se hace una investigación. La esencia de una investigación implica la generación de conocimiento nuevo. Eso dijimos. Investigar es adquirir conocimiento nuevo, producir conocimiento nuevo. Pero una investigación se basa en dos componentes. Un planteamiento teórico, una postura teórica y una comprobación práctica. Entonces, la esencia de una investigación contempla esos dos elementos. Que el resultado que nosotros tengamos de esta investigación sea resultado de una postura sólidamente teorizada y comprobado a partir de un elemento práctico. Por eso es que el componente teórico, el marco teórico, la sustentación teórica de toda la investigación se maneja en dos momentos. Uno, para sustentar la teoría que genere el funcionamiento del problema, para explicar el funcionamiento del problema. Porque yo no puedo encontrarme un problema, decir cualquier cosa sin comprobarlo, sin tener un fundamento teórico verdadero que respalde la vigencia de ese problema. Yo puedo decir, la población no usa barbijo porque no le da la gana. El no le da la gana tengo que demostrar, tengo que fundamentar. ¿Ya? Entonces, no puedo decir alegremente cualquier cosa. El mismo problema debe ser fundamentado. Y el otro momento, para ello se utiliza una sustentación teórica, y el otro momento es para proponer, para sustentar la propuesta que hace el investigador. En la anterior clase hemos utilizado de ejemplo que si yo agarro mi hipótesis de que yo los cuelgo a ustedes de cabeza y entonces pienso que cuando están colgados de cabeza la sangre va a bajar mejor al cerebro y no se van a dormir, eso no tiene sustento teórico. Entonces, para no decir aberraciones como esa, la propuesta que yo tengo a demostrarse, a generar como conocimiento nuevo, tiene que estar sustentado por conocimiento comprobado, por teoría formal de realización. Y el marco teórico, la sustentación teórica se desarrolla en tres momentos. Primero, es una revisión bibliográfica. Buscar información, revisar información bibliográfica de varias fuentes que tenemos, libros, tenemos investigaciones o tesis hechas, tenemos artículos científicos, tenemos partes de libros o capítulos de libros, tenemos artículos, tesis probablemente, en lugares donde nosotros podemos obtener información, ¿ya? Una vez que tenemos la información bibliográfica, se puede elaborar un esquema de contenido. Ya vamos a ver cómo. Se supone que el esquema de contenido es un punteo, más o menos nos da el título y los subtítulos de qué elementos va a contener y cómo vamos a organizar nuestra sustentación teórica, ¿ya? Y habíamos dicho alguna vez que la construcción de ese esquema de contenido tiene que tener un método definido porque uno considera elementos generales y después va haciendo elementos particulares.
O al revés, elementos particulares y terminen en elementos generales, no importa, deductivo o inductivo. Pero tiene que existir una lógica en la manera de construir estos elementos que forman parte del esquema de contenido. Y por último, el desarrollo del esquema de contenido con todo el rigor científico, es decir, el desarrollo de escribir todo el marco teórico conceptual con todo el rigor científico. También dijimos que el objetivo en el marco teórico, para construirlo, hay que definir el objetivo del diseño teórico tiene relación con la investigación. Primero hay que definir el diseño, ¿verdad? El objetivo del diseño. Y mucho está relacionado con el tipo de investigación que vamos a hacer. Hemos visto que las más frecuentes que vamos a aplicar, una investigación descriptiva solamente, una descriptiva correlacional o una explicativa de causalidad. O puede ser una experimental también, pero son los elementos de tipos de investigación más comunes que se consideran. Hay que hacer la revisión bibliográfica preliminar en función al problema. De qué temas hay que considerar los elementos que están en la variable. La variable está, en el problema. En el problema están las variables. Como decía hace rato, se elabora un esquema de contenido, se desarrolla ese esquema de contenido y se debe utilizar por lo menos desarrollar 3 tipos de marcos de información. Un marco que respalde los antecedentes del problema, que justifique la vigencia, la existencia del problema. Un marco conceptual describiendo significados y conceptos relevantes acerca de las variables. Y un marco teórico donde describen las teorías que están vinculadas al problema y, como vamos a ver enseguida, aquellos elementos que no están específicamente descritos en el marco conceptual. ¿Ya? Eso habíamos visto hasta ahí en la anterior clase. El marco teórico se realiza en función a las variables que tiene el objetivo. Y si se dan cuenta, esos elementos se van repitiendo desde la pregunta de investigación, el objetivo de investigación, y ahora esos elementos, esas variables, están basadas para poder construir el marco teórico. Son los componentes que trabaja la investigación. Debe tener una investigación siempre una o más variables. Las investigaciones descriptivas, ya dijimos, manejan una sola variable. Y las correlacionales relacionan una variable con otra. Una variable se la define como una característica que varía en la población. En base a esa variable hay que hacer revisión bibliográfica de todos los elementos que tienen las teorías que existen sobre cada una de las variables. A ver, Rodney Condori. Rodney Condori. Ah, no estaba ni escuchando siquiera. ¿Cuántos años tienes? 21. 21. Antesana Charles Josué. ¿Cuántos años tienes? 19. 19. Ya. Tengo un criterio que varía en la población. ¿Cuál es ese criterio que está variando? Uno dice 21 y otro tiene 19. ¿Qué es el criterio que está variando? ¿Qué característica está variando? La edad, doctor. La edad. Entonces, esa es una variable. Son características que varían. No todos tienen 19, no todos tienen 21. Parece que la edad varía. Algunas personas tienen 21, 20, 18, 23, 25, etcétera, etcétera. Entonces varía. Eso es lo más esencial de una variable. Existen muchas características en la población que varían. Por eso es que nosotros, cuando hacemos una investigación, desde la pregunta de investigación, consideramos variables, elementos que varían en las unidades de análisis, es decir, de la población. Lo que varía en la población. Y esa relación de variables va a permitir llegar a una conclusión en una investigación. Y en el caso del marco teórico, se hace revisión bibliográfica de todos los elementos relacionados a cada una de las variables, considerando los autores que hablan de ese tema. De cada una de las variables hay que buscar información, revisión bibliográfica de todos los autores que están comentando o hablando del tema. Algunas tesis son muy pungitivas y dicen hay que buscar 10 autores o 20 autores como mínimo. Hay normas de ese tipo en algunas formas.
Sí, pero la idea es que busquen todos los autores que tienen o que hablan o que ya han teorizado o discutido acerca de en el caso de cada una de las variables. De toda esa gama de planteamientos teóricos sobre cada una de las variables, hay que elegir una teoría de cada variable. Y esta teoría es la que se desarrolla y se la explica. Porque puede haber mucho, por ejemplo, conceptos distintos en función a cada. Y están considerando un concepto de distinta manera sobre el tema. Para nosotros, en temas de salud, es posiblemente mucho más fácil, porque, por ejemplo, algunas patologías no tenemos mucha variabilidad de conceptos. Por ejemplo, qué sé yo, cáncer de próstata, ya lo tenemos definido por la OMS. Ya está definido. Y eso no varía, no hay otra definición del cáncer de próstata. Pero sí hay posiciones de distintos autores, por ejemplo, sobre tratamiento, sobre conductas, sobre factores preventivos, sobre intervenciones quirúrgicas. Hay muchas posiciones de autores que hablan de ello. Entonces, hay que buscar todas esas posibilidades teóricas que respaldan, ya sea las características de esa variable, ya sea el diagnóstico, la definición, el tratamiento, la intervención, cualquiera de ellos, y suscribirse a una forma, a un solo autor, a una sola forma de explicar esa realidad. ¿Ya? Porque lo que se tiene que hacer es describir, ya sean síntomas, características, causas, consecuencias, fuentes de origen, historia, cualquier elemento que nosotros decidamos de cada una de las variables. ¿Ya? Si nosotros tenemos, por ejemplo, COVID y tenemos relacionando con, dijimos, con medidas de bioseguridad, hablaremos buscando primero la definición de COVID. Ahí no tenemos muchos autores. La definición la tiene la OMS y punto, una. Pero hay muchas teorías, muchos autores que hablan sobre formas de intervención, tratamientos en distintos momentos. Recuerden ustedes cuando empezó la primera ola, la segunda ola, la Caja Nacional de acá sacó un protocolo de intervención, la Caja de la Paz otro protocolo, la Sociedad Científica de Medicina Interna sacó otro protocolo, el CEDES otro protocolo. Entonces hay muchas posiciones sobre, en este caso, conductas de tratamiento del COVID. Eso varía. Entonces, el tesista tiene que elegir una de esas posiciones y desarrollarla en su marco teórico. Síntomas, características, causas, consecuencias, etcétera, etcétera, pero de cada variable. En la revisión bibliográfica buscamos todo, pero nos quedamos explicando una posición que nosotros creemos coherente y que va a servir para nuestra investigación. En el marco teórico, decíamos, hay que buscar antecedentes, autores nacionales que hablan sobre el tema. También hay que basarse en autores internacionales, probablemente hay que manejar ese orden, porque no nos quedamos con lo que nosotros definimos o las formas de aplicación nuestra, sino también internacionales sobre eso. Y cuando se habla de bases teóricas, hay que describir características de la variable 1, de la variable 2, de la variable 3, si existiera, o si es investigación descriptiva de una sola variable, ¿sí? Y en esto hay que desarrollar todo el marco conceptual, es decir, aparte de eso hay otros conceptos que no han sido descritos en las teorías en este momento de descripción de variables y hay que trabajarlos como un marco conceptual adicional que implica probablemente porciones epistemológicas, teóricas, filosóficas, etcétera, que respaldan al fundamento que estamos hablando. Les voy a plantear un ejemplo. Si yo tengo, solamente como ejemplo, atiéndame por favor, una relación de una investigación con dos componentes o con dos variables. Una es clima laboral y la otra es variable estrés. Entonces voy a hacer un esquema de contenido de cada una de las variables y eso va a formar parte de mi esquema de contenido general. Entonces, cuando yo quiero describir, primero buscar información y después describir la variable clima laboral,
voy a buscar definiciones que existen, voy a buscar tipos de clima laboral, voy a buscar características, cómo es el clima laboral en las organizaciones, las causas de un buen clima laboral, las consecuencias de un mal clima laboral, los elementos que yo quiera para fundamentar lo que estoy planteando. Entonces, esto es lo que yo estoy organizando y creo que debo describir para poder sustentar la existencia de la variable clima laboral. Después lo mismo en la otra variable, estrés. Yo organizo cómo hago esto. Puedo buscar conceptos del estrés, la historia, tipos de estrés, los síntomas que se manifiestan, los factores que influyen al estrés, las consecuencias, formas de prevención, tratamiento, etcétera, etcétera, todos los elementos que yo planteo y que quiero y que creo que son coherentes acerca del tema del estrés. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, ahí tengo de cada variable dos pequeños esquemas de contenido que los planteo como ejemplos en el hecho de que lo que tienen que hacer ustedes es describir, explicar características de cada una de las variables. ¿Qué características? Estas que estamos hablando. Y para ello hay que buscar información bibliográfica, ascribirse a una posición, a un autor sobre cada uno de estos elementos y sustentar con ello su marco teórico. ¿Está claro? Ahora, hay veces que se requiere una variable tercera que la voy a colocar y la voy a escribir solamente acá por factores de espacio nada más. ¿Ya? Me voy a quedar con este espacio y voy a hablar de una variable exclusiva que ya deben haber autores que han hablado, que en este caso se llama clima laboral. Al revés. Ya, clima laboral y estrés. No. La relación del estrés con el clima laboral. Ya, entonces esta es mi tercera variable. ¿Y qué implica la tercera variable? La relación de estas dos variables. ¿Por qué? Porque probablemente encuentre que hay algunos autores ya están estableciendo relaciones en estas dos elementos. Entonces, puedo hacer yo mi esquema de contenido, las relaciones en tipos de según las características de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Ya puedo establecer una tercera como la relación de estos dos componentes, porque acá está hablando solamente una variable, aquí otra variable, y puedo hacer una tercera que implique la relación de estas dos variables. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace esto? Se supone que también es relativamente sencillo, porque lo que hay que hacer es generar palabras, algunos componentes, palabras clave que van a permitir construir de manera clara este marco teórico. A ver, voy a hacer un ejemplo. Están viendo mi pizarra, ¿verdad? Yo tengo una de las variables que se llama COVID. ¿Ya? COVID-19. Voy a hacer mi esquema de contenido. Voy a hablar primero sobre definición. Voy a hablar sobre diagnóstico. Voy a hablar sobre medidas de prevención. Voy a hablar sobre tratamientos. Voy a hablar sobre consecuencias, etcétera, etcétera.
Ya, listo, ese es mi esquema de contenido. Solamente estoy hablando de un ejemplo, ¿ya? Entonces, en este caso, para desarrollar mi esquema, busco información y voy a hablar solamente de definición. En distintos libros, artículos científicos, etcétera, puede encontrar varias, 100 definiciones de lo que es el COVID-19, o una sola, o dos, o de cualquier variable. Entonces, yo empiezo a escribir, digo, existen varios autores que definen el COVID, dentro de los cuales los más importantes se refieren a dos puntos, y copio la definición de un autor, copio la definición del otro autor, copio la definición del otro, ¿ya? Siempre respetando sus referencias bibliográficas de quién hizo y en qué año esa definición o esos términos que he hablado. ¿Ya? Entonces, estoy copiando aquí tres definiciones del autor, pero tengo aquí mis palabras que están explicando este aspecto. Y voy a seguir escribiendo, por lo que ellos coinciden en manejar el siguiente criterio, y ahí es lo que uno habla como producción individual. Me voy al componente 2, diagnóstico. Voy a colocar yo las formas de diagnóstico de acuerdo a las 4 olas que se manifestaron en nuestra región. Se manejaron de la siguiente manera. Una, coloco aquí una, me copio, la otra me copio, la otra me copio, otra. Puedo copiar todos esos elementos siempre respetando las relaciones, las referencias de los autores de este hecho. ¿Ya? Entonces, así desarrollo cada uno de los componentes de la variable de lo que implica el esquema de contenido que yo había hecho. ¿Y que estoy utilizando? Palabras de enlace que son mías, que me permiten organizar toda la información que estoy copiando. Entonces, con eso estoy sustentando esta parte del componente teórico. Ahora sí está claro. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Florencia. No, ninguno de nosotros está bien por el momento. Solo Ya. decía que todos todo lo que mencionó es solamente llenarlo teóricamente. Sí, resultado de la revisión bibliográfica. Y eso es el sustento teórico que está respaldando el componente que vamos a hablar enseguida. En la definición, disculpe que no escuché muy bien esa parte de la definición. Lo que explicó es que cada uno tiene, o sea, hay que colocar los conceptos y a qué autor No pertenece, escucho. ¿no? Claro, todo tiene que tener una referencia Ajá. bibliográfica. Y ya Les después voy en a qué, buscar. perdón, y ya Sí, sí, después colocar en qué coinciden los tres autores. sí. Incluso se pueden utilizar tablas, si se hacen tablas, cuadros, hay que colocar la fuente de donde se ha obtenido. Toda información que no es nuestra debe ser respaldada bibliográficamente. Al final de este tema tenemos lo que son citas bibliográficas que hemos hablado para hacer el ensayo, y además les voy a conseguir algún video que es sencillo para manejo de bibliografía de acuerdo al formato APA, que es el que más se utiliza porque está en el Word. ¿Ya? Pero toda información debe estar citada. Doctor, en la definición me llega una confusión entre lo que es la bibliografía y otro que es la definición, ¿no? O sea, la definición, lo que expresa un autor
tengo que también poner su nombre. No es preciso, Claro, ¿sí? claro, todo lo que copias tienes que citarlo. Ah, Y cuando hablas de definición, no solo te quedes con una definición, sino con varias definiciones. mm. En el caso de los temas de salud para nosotros, la definición es una sola, no hay variantes. Qué sé yo, la diabetes está estructurada en la OMS, es la definición oficial y no hay más, pero sí hay variables en en diversas posiciones, en otro tipo de características, como ser tratamientos, diagnósticos, hay variables, pero en definición puede que sea una sola, se copia directamente. Como la OMS se refiere, la definición formal para todos implica y pum, 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 le copias lo que dice la OMS. Y eso entre paréntesis, Organización Mundial de la Salud, plantea del 2017, etcétera, etcétera, donde ha sacado. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Ya, necesito que estén atentos. Si están distraídos con otras cosas, como Charles Josué, Tesana, Villarreal, le voy a pedir que se salga. Porque está charlando con todo el mundo y menos está perdiendo su tiempo. Estás perdiendo el tiempo, anda a charlar. Aplica mejor, conversar con ellos debe ser más útil que esto. Hemos hablado, problema. La pregunta de investigación tiene dos variables, o dos o tres. Ahí está. Hemos hablado de objetivos. De la mismo problema salen los objetivos. Cambia la pregunta por un verbo que implica la operación, ¿sí? Y hemos hablado de justificación de esos objetivos y hemos hablado ya del sustento teórico que vaya a sostener estas variables. Y ahora es importante, algunos autores lo manejan antes, otros después, no importa, pero vamos a hablar de hipótesis y los elementos que van a necesitar ustedes para construir su proyecto de investigación. La hipótesis es una posición explicativa o conjetural que asume una persona frente a un asunto. Es lo que yo planteo frente a un tema o a un asunto. Este es un criterio muy bonito. Son las respuestas probables al problema de investigación. Cuando yo me hice una pregunta en la pregunta de investigación, en el problema que era una pregunta, la respuesta es la hipótesis. Tengo algo que he elegido sobre hipótesis que me gustó. Es lo que se espera encontrar, eso. ¿Qué espero encontrar? Esa es la hipótesis. ¿Ya? Entonces, es un juicio que uno asume y que lo plantea como respuesta a esa pregunta y que tiene que comprobar. Está conformada por la relación de dos más variables. Igual, utiliza las mismas variables. Pero las relaciona, las hipótesis las relaciona. Las relaciones porque explica la relación, porque describe la relación, porque clasifica, no sé lo que haga, pero está hablando sobre la relación. ¿Ya? Es lo mismo que decía en el absurdo de mi hipótesis. Decía, sí, los cuelgo a los estudiantes una variable, entonces voy a tener mayor nivel de atención, la otra variable. Entonces tengo dos relaciones de dos variables. Colgados estudiantes, mejor nivel de atención. O era un absurdo, pero vale como un ejemplo. ¿Ya? Tienen variables, que son las probabilidades, o sea, las propiedades con posibilidad, que es una variable. Tienen unidades de análisis, es decir, la población, son sujetos o objetos que participan en la investigación. Elementos lógicos son aquellos nexos que facilitan la interrelación en las variables. Se reconocen variables independientes, dependientes y algunas intervinientes. Se miden u operacionalizan con 4 cosas. Hay que hacer un proceso de operacionalización de estas variables para definir sus indicadores o índices. Este proceso de operacionalización lo vamos a hablar mucho más adelante, porque necesitamos ahora complementar parte de estudios de estadística para poder continuar con eso. Quiere decir que este componentito vamos a volver un par de meses más a considerar. ¿Ya? Seguimos. Las hipótesis son suposiciones de la relación de hechos o fenómenos.
lleva el descubrimiento de nuevas aportaciones. Mi hipótesis va a generar nuevos aportes. Si yo los cuelgo, van a aprender mejor. Es un aporte a la ciencia. ¿Sí? Sigo con el absurdo, pero es mi ejemplo. Son posibles respuestas al problema de investigación. Son afirmaciones anticipadas que guiarán el trabajo investigativo. Otra vez, componentes de las hipótesis, 3 elementos, la unidad de análisis, que son sujetos, los nexos, las variables. Las variables son estos tipos. Los términos de independiente y dependiente provienen de las matemáticas donde X es la variable independiente o componente que explica la causa probablemente que influye sobre una palabra y que se considera problema o el efecto generado por la relación. Esta variable X es la causa para que esta otra variable varíe, cambie y se vuelva variable dependiente. Porque este es independiente, pero esta depende de la acción de esta otra. Se convierte en dependiente. Acá tengo algunos ejemplos. Si hacemos un diseño descriptivo, puro descriptivo, que tiene una sola variable, tiene que tener hipótesis. Algunos autores dicen que no es necesario, pero sí, yo creo que sí, porque nos va a práctica enseñar y a acostumbrar a crear una hipótesis. Vamos a aprender incluso con investigaciones descriptiva de una sola variable. Puede afirmar o negar, pero no relaciona porque tiene una sola variable. Afirma o niega la variable. Ejemplo, los alumnos de primer año tienen una alimentación deficiente. Yo digo en mi tesis que estos chicos comen mal. Es mi idea. Yo estoy haciendo una hipótesis. Y eso tendré que demostrar que si realmente tienen una alimentación deficiente. Otro ejemplo, los padres de familia no colaboran con los profesores. Esta es una hipótesis de negación. No lo hacen. Entonces, solamente estoy considerando en este caso de tipo de negación. Pero cuando existe una investigación con dos relaciones de dos variables, por ejemplo, el embarazo precoz incide en la habilidad para aprender a leer en el niño. Estoy considerando que si hay un embarazo precoz, las posibilidades de aprendizaje aumentan o disminuyen. Esta es una variable dependiente y este es independiente y este es dependiente. Independiente el embarazo y dependiente la habilidad de aprender. ¿Ya? Tengo acá otros ejemplos que tómenlos como ejemplos. No me interesa a mí que clasifiquen y que memoricen, esta es una hipótesis de tal tipo. No. Tómenlo como ejemplos para ver qué tipos de hipótesis existen. Hipótesis de asociación o covariación. Es cuando se establece una determinada correspondencia o correlación entre dos o más variables. Las hipótesis descriptivas de correlación. Una modificación de la variable independiente modifica la variable dependiente en forma directa o inversa. Si aumenta X, va a aumentar Y. O si aumenta X, puede disminuir Y. O si disminuye X, aumenta Y. O si disminuye X, puede afectar una sobre la otra. Ejemplo. Los alumnos que estudian durante 2 o más horas diarias tienen mayor rendimiento académico que los que estudian menos tiempo. ¿Ya? Entonces está considerando aquí, ya estoy haciendo un juicio, una hipótesis. Yo pienso que los que estudian 2 o más horas diarias tienen mejor rendimiento académico. Esa es mi posición. Tendré que demostrarla, por eso solamente es hipótesis. 2. Los estudiantes egresados de las escuelas estatales obtienen índices académicos más bajos que los egresados de escuelas privadas. En este caso, aumenta X, pero disminuye Y. ¿Sí? Entonces, esa es la relación, pero tiene que haber una influencia de una sobre otra. Otro ejemplo, en hipótesis de relación de producción, en este caso. Cuando el comportamiento o la modificación de una variable independiente se produce un cambio en la otra variable. X produce cambio en Y, o X influye en el comportamiento de Y. Ejemplos. Lo que más interesa son los ejemplos acá. El incremento de conocimientos de diabetes sobre su enfermedad, del diabético en su enfermedad, influye en el mejoramiento de las actividades de autocuidado. ¿Sí? Pienso que si hay más información en el paciente diabético, este va a asumir medidas de autocuidado.
Otro, la primera notificación sobre el diagnóstico de su enfermedad produce angustia en el paciente diabético. Y aquí la relación de influye o de producción va a generar de angustia. ¿Sí? Dos variables. De relación son las que permiten explicar o producir hechos y fenómenos con determinados márgenes de error y se dan cuando se cumplen las siguientes condiciones. El comportamiento de una variable es el efecto del comportamiento de la otra variable. La covariación que indicaba anteriormente no es producto de factores extraños, por lo que la relación entre variables es real. La variable causa siempre ocurre antes de la variable efecto. Ejemplo, los niños que nacen con circular de cordón desarrollan una conducta hiperactiva irritable. Desarrollo. Estamos hablando de relación de causa. El niño en el antro uterino, se dio una vuelta y nace casi estrangulado con doble circular de cordón, entonces probablemente la hipótesis dice que desarrolla hiperactividad. El hábito de fumar cigarrillos produce cáncer, ya la relación de producción de una variable. La investigación produce conocimiento, ¿ya? Y en estos casos, estos lo que nos interesan son los ejemplos de tipos de hipótesis que estamos hablando. La hipótesis no es más que la relación de la variable, es el juicio que tiene el investigador para establecer la relación de posibilidades de comprobación de la relación de las dos variables, ¿ya? Tienen que hacer sus hipótesis sobre lo que van a plantearse. Y por último, si me permiten esto, que es mucho más rápido, el otro componente es el diseño metodológico. Se organiza para responder a las preguntas de los componentes de la investigación. Esta es la forma como organizo. Cuando digo metodológico, es el cómo. Hay que definir que lo que uno está haciendo, qué tipo de investigación va a ser, si es investigación descriptiva, si es una investigación explicativa, correlacional, es longitudinal, es transversal, qué sé yo, depende de qué tipo. Hay que determinar el universo o la muestra de estudio. ¿Cuál sería la población de estudio, la unidad de análisis y su muestra? ¿Con qué población se va a trabajar para demostrar la hipótesis? ¿Qué técnicas e instrumentos se van a utilizar para recolectar datos? Entrevista, observación, Ishikawa, lluvia de ideas, etc. ¿Cuáles son las técnicas que se van a utilizar para obtener información? El proceso de medición y recolección de datos, cómo vamos a sistematizar los datos, el plan de tabulación que está y la presentación de datos y la interpretación de los resultados y elaboración de conclusiones. Hasta aquí se estructura un proyecto de investigación. A ver, les voy a hacer un recuento. El investigador está sombreado, ¿ya? Y dice, quiero hacer una investigación. Identifica un tema. Voy a investigar en COVID. Listo, tema. Y entonces hace una árbol de análisis y hace una situación problemática y de ahí identifica un problema. Y ese problema lo transforma en pregunta que tenga con variables. En base a esa pregunta de investigación que es su problema, elabora sus objetivos. Cambio el interrogante, la pregunta por un objetivo, un verbo. Planteo la justificación. Justifico por qué voy a hacer eso. Hago mi hipótesis, construyo las hipótesis. Hago el fundamento teórico del problema y de la hipótesis. Y hago mi diseño metodológico. ¿Cómo voy a hacer? Voy a hacer este tipo de investigación, así voy a recolectar los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí yo lo hago y lo presento para que me lo revisen. Es un proyecto de investigación. Posteriormente a eso ya ejecuto. ¿Qué es lo que hago? Una ciencia que es la estadística para comprobar, para desarrollar lo que había establecido en mi proyecto de investigación. Vale decir, contrastar mi hipótesis, es decir, corroborar, verificar si lo que yo dije como hipótesis es cierto o es negado.
Yo utilizo para ello una ciencia que es la estadística, que es lo que vamos a hablar a partir de la próxima semana. ¿Ya? Por factores de tiempo, en este semestre, en este año, en realidad, no se hace investigación, pero yo quiero que ustedes logren hacer un proyecto de investigación. Las bases del proyecto de investigación se las voy a compartir más adelante, porque eso lo vamos a construir con calma. Probablemente, eso voy a definirlo, probablemente tengamos que hacerlo voy a tratar, aunque no me gusta mucho, en grupos de 2 personas. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a identificar un problema, un tema de investigación, sus objetivos, todo eso que dije, hasta el diseño metodológico. ¿Ya? Y no es fácil porque hay que construir el marco teórico, hay que hacer todo eso, y eso se va a presentar en un tema. Las bases, requisitos, cómo hacerlo, yo les voy a plantear con calma. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí tenemos pendiente lo que es el proceso de investigación. ¿Por qué? Porque a partir de la próxima clase vamos a desarrollar todo el componente de estadística. Cuando ustedes manejen la estadística van a darse cuenta que eso nos va a servir para poder corroborar esta hipótesis que han planteado. Entonces vamos a completar el conocimiento de todo el proceso de investigación. El tema que nos queda la próxima semana es muy simple porque es el primer tema de investigación. Es muy sencillo. Ese primer tema se los voy a subir en la plataforma como video y como presentación PPT en Power también, ¿ya? Entonces, como es solamente habla de qué es la estadística, tipos de estadística, un montón de cositas muy sencillas, ese tema se los voy a pasar para que no pasemos clases. Y después, atiéndame, gran noticia, vacación. Ya he estado en el consejo, acabo de salir del consejo facultativo, nuestro último consejo facultativo como delegados, ¿sí? Y ya se ha asumido lo que decía, y hemos reglamentado lo que decía el calendario académico, que en realidad del 29, 30 o 31, como quieran, bueno, en realidad sería del 31 de julio hasta el 14 de agosto es el receso académico, 2 semanas, ¿ya? En realidad volveríamos a clases el lunes 15 y con ustedes nos veríamos el jueves 18, ¿ya? Pero tenemos todavía una semana, esa semana les voy a mandar solamente en video porque el tema es bastante sencillo. ¿De acuerdo? Ay, las notas, las tengo para subirlas. Hasta mañana se las subo todas, ¿ya? Las de primer parcial, las voy a subir. Doctor, una consulta referente al trabajo que mencionó, es específicamente áreas salud, no podía ser algo referido a tema administrativo. No, yo les voy a dar los temas porque tiene que coincidir con las líneas de investigación de la facultad. La universidad tiene sus líneas de investigación y la facultad tiene sus líneas de investigación. Entonces vamos a pegarnos a esas líneas de investigación. ¿Ya? De acuerdo, doctor. Doctor, una pregunta, disculpe. Kevin. Doctor, ¿las notas del examen nos las va a dictar o al final nomás todo Sí. nos decimos? No, entre mañana, hasta mañana pienso que me doy tiempo. Estoy realmente hasta aquí porque estoy terminando el semestre en psicología. Hasta mañana ya se las subo las notas, que la realidad es copiarlas, ya están revisadas, es subirlas nada más. ¿Ya? Logré que despierten. Cuando dije vacación, Milenka, ¡pum!, así despertó. Entonces, doctor, la próxima clase no vamos a pasar con usted. Les voy a mandar el video directamente. Y mi foto más si quieren. ¿Está bien? Sí, doctor, está bien. Porque es el tema sencillo.
Es que ese tema es sencillo y yo creo que tengo que viajar, por eso que no estoy seguro. Pero el tema es de estadística, inferencial, descriptiva, que es una variable, cositas sencillas, ¿ya? Se los voy a mandar en video. Bueno, listo. Piensen que tiene que hacer una investigación. Que vieron hasta ahora, no sé si alguien tiene la percepción. Siempre ven investigaciones, cosa difícil. O engaño o copio o hago una investigación. Siempre hay la posibilidad. O copio y engaño o hago una investigación. Lo único que quiero es que vean que y hacer una investigación es posible. Es posible. No es nada de lo que hay que utilizarse, hay que dedicarse un poquito. Yo sé que copiar ya lo saben, pero a ver, rétense ustedes, desafíense ustedes en hacer una investigación. Pero la forma como lo van a hacer, yo les voy a explicar, les voy a mandar un formato todo bien determinado. ¿De acuerdo? Doctor, ¿desde cuándo nos va a dar para elaborar ese proyecto de investigación? El tema. Yo creo que hasta fines de mediados o fines de agosto. Si no es antes, porque necesito que encuentren algún elemento de estadística todavía. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, cuídense. Muchas gracias, Adiós. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, hasta luego.